Durante los últimos dos temas hemos estado estudiando en cuanto al cuerno pequeño y la bestia. El cuerno pequeño se menciona en Daniel 7 y la bestia se menciona en Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, en nuestro tema de hoy queremos estudiar sobre una segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 13 y los versículos 11 al 18. Vamos a hacer en nuestros próximos dos temas, este y el siguiente, lo que hicimos con los dos temas anteriores. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos sobre el cuerno pequeño y la bestia, el primer tema presentamos las características. Y luego el segundo tema, miramos a ver a quién en la historia le cuadraban esas características. Es decir, con quién se cumplían esas características. Vamos a hacer lo mismo en el tema de hoy y nuestro siguiente tema. El de hoy vamos a analizar las características de esta segunda bestia y luego entonces vamos a mirar con qué poder se cumplen estas características en el curso de la historia. Básicamente tengo 12 características que quiero estudiar con ustedes que identifican a esta segunda bestia de Apocalipsis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, para analizar nuestra primera característica. Y voy a leer todo el versículo y hay varias características en este solo versículo. Dice allí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La primera característica que quiero que notemos es que en el versículo 11 se nos dice, después vi otra bestia. Ahora la pregunta clave es, ¿después de qué? Tiene que ser después de lo que ocurrió en los versículos anteriores. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y esto lo estudiamos en nuestro último tema. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego dice, después vi otra bestia. Es decir, esta bestia de Apocalipsis 13:11 se levanta después que la bestia anterior recibió su herida mortal con la espada. Después que el poder anterior fue llevado cautivo. Porque nos dice el versículo 10 que esta primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, recibió una herida mortal que ya hemos visto ocurrió en el año 1798, cuando el general Berthier llevó cautivo al Papa Pío VI y terminó muriendo en Francia en el año 1799. Es decir, la primera característica es que esta bestia tiene que levantarse después que cae la primera bestia. Tiene que levantarse después del año 1798. Porque en 1798 cayó la primera bestia. Ahora, la segunda característica de esta bestia nos dice allí en Apocalipsis 13:11 que después se levantó otra bestia. Ahora, hemos estudiado anteriormente qué representa una bestia en las profecías. Por ejemplo, en Daniel 7 y el versículo 17, hablando de las 4 bestias de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y el dragón, dice, estas 4 bestias, 4 reyes o reinos son. Es decir, bestias representan reinos o representan naciones, lo cual significa que si en Apocalipsis 13:11 se menciona una bestia, esa bestia debe representar una ¿qué? Debe representar una nación o debe representar un imperio o un reino. Es decir, debemos buscar un reino o debemos buscar una nación
que se levanta después que cae la primera bestia en 1798, porque dice, después vi otra bestia. Es decir, la bestia, esta se levanta después que cae la primera bestia. Ahora, notemos nuestra tercera característica. La encontramos en Apocalipsis 12 y los versículos 14 al 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 14 al 17. Y quiero que noten que hay una secuencia aquí. Hay una secuencia en 3 etapas que quiero que quede bien claro. Apocalipsis 12 y el versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Primer punto que quiero que noten es que la mujer o la iglesia iba a ser perseguida tiempos, la mitad de un tiempo. Ya hemos visto eso, que son 1260 años, que terminan ¿cuándo? 1798. Pero ahora noten el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río representa muchedumbres, naciones y lenguas. Pero ahora viene un poder al rescate. Noten, dice el versículo 16, pero la tierra que ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra ayuda a coartar o a parar la persecución. Porque dice que la tierra ayuda a la mujer que está siendo perseguida durante los 1260 años. Y dice que la tierra ayuda tragándose las aguas que el dragón echó de su boca para tratar de matar a la mujer. Es decir, tenemos 1260 años seguido por la tierra ayudando a la mujer. Pero hay una tercera etapa en Apocalipsis 12. Noten el versículo 17. Dice, entonces, es decir, después que la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 3 etapas. 1, dice que el dragón persigue a la mujer por 1260 años. Luego dice que la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas de persecución. Y luego dice que como consecuencia de esto, el dragón se aira contra la mujer y se lanza contra ella después que la tierra ayuda a la mujer. 3 puntos. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer y luego el dragón se aira contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y por cuánto tiempo es que esta bestia domina? Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Entonces los 42 meses son el mismo periodo que los 1260 días. Es decir, es el mismo periodo de persecución contra los santos de Dios. Pero ahora noten el capítulo 13 y el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y dice que esta bestia tenía 2 cuernos, ¿como de qué? Como de cordero. El cordero, vamos a encontrar, representa a Jesús. Es decir, es un poder que tiene 2 principios como los de Jesús. Esta bestia que se levanta de la tierra, pero termina finalmente hablando como un ¿qué? Como un dragón. ¿Ven la misma secuencia? 42 meses. Luego dice, se levanta una bestia de la tierra, como en Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer. Y luego dice, en Apocalipsis 12, 17, que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer.
Y aquí en Apocalipsis 13:11 dice que el dragón abrió su boca en contra del pueblo de Dios. Es decir, habló esta bestia como un dragón. Es decir, que esta bestia tiene que levantarse, escuchen bien, tiene que levantarse después de los 1260 años de persecución de la mujer. Tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13 lo deja claro, con las tres etapas. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer, el dragón se aira contra el remanente de la mujer. Apocalipsis 13, 42 meses, se levanta una bestia de la tierra y luego esa bestia que se levanta de la tierra, que al principio se porta como un cordero, dice que termina hablando como un ¿qué? Termina hablando como un dragón. Es decir, Apocalipsis 12 nos deja muy en claro que esta bestia tiene que levantarse después de los 1260 años y por un tiempo debe ayudar a la mujer. Solo termina después de un periodo de tiempo persiguiendo a la mujer. Vamos a la característica número 4. Otra vez leyendo Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, necesito decirles algo sobre esa palabrita subía. En realidad esa palabra se usa en otros textos de la Biblia para describir el crecimiento silencioso y lento de una semilla. Note por ejemplo San Mateo el capítulo 13 y el versículo 7. Mateo el capítulo 13 y el versículo 7 se usa esta misma palabra para hablar del crecimiento de una planta. Dice: y parte cayó entre los espinos, es decir, la parábola del sembrador. Parte cayó entre espinos. Y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. Fíjese que la idea es la idea de una semilla que está brotando o que está retoñando de la tierra en el año 1798. Es decir, en esa fecha, este poder estaba recién brotando de la tierra, estaba recién subiendo de la tierra. No había alcanzado todavía el apogeo de su poder. Además de eso, es interesante notar que dice que tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, ¿saben que en el idioma griego hay dos palabras principales que se traducen cordero o se traducen oveja? La palabra probatón es la palabra común para una oveja adulta crecida. Pero la palabra que se usa aquí no es la palabra probatón, que significa oveja crecida, adulta. La palabra que se usa aquí es arnion, que es el diminutivo. Es decir, se podría traducir corderito. Se podría traducir a cordero joven. En otras palabras, no es una oveja. Son dos cuernos de cordero, lo cual significa que en 1798 este poder está recién ¿qué? Está recién levantándose y está en su juventud. Es decir, el hecho que se usa la palabra subía como una planta silenciosamente de la tierra, y el hecho de que se menciona que es un cordero, es decir, no es una oveja, no es un carnero completamente crecido, indica de que este poder, cuando se levanta en 1798, es un poder que joven, que no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. La característica número 5 la encontramos también en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Volvamos allá. Yo les mencioné que hay varias características en Apocalipsis 13 que queremos analizar. Dice en el versículo 11: después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? Subía de la tierra. Ahora, eso está interesante, subía de la tierra. Y ustedes dicen, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, permítame preguntarles esto. ¿De dónde se levantaron las bestias de Daniel el capítulo 7? Si ustedes leen Daniel 7, versículo 1 y 2, van a encontrar que estas bestias se levantaron ¿de dónde? Se levantaron del mar. ¿Y qué era lo que estaba combatiendo en el mar? Dice en Daniel 7, 1 y 2, que los vientos se combatían en el gran mar.
Es decir, que estas naciones de Daniel 7 se levantaron en medio de guerras entre naciones. Porque las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Los vientos representan guerras. Es decir, las 4 bestias de Daniel 7 se levantan en medio de guerras y de batallas. Ahora es interesante notar que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 no se levanta del mar, se levanta de la tierra. No hay vientos. Obviamente no necesita conquistar a ninguna de las otras naciones. No pelea con las otras naciones. Ustedes saben que el oso peleó con el león y le quitó el poder. El leopardo peleó con el oso y le quitó el poder. El dragón peleó contra el leopardo y le quitó el poder. Pero aquí no dice nada de que esta bestia haya tenido que pelear contra un poder anterior para ascender al trono. Se levanta de la tierra, no se levanta del mar, a donde hay el combate de los vientos. Dicho sea de paso, en la profecía las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, según Apocalipsis 17 y el versículo 15. Lo cual significa que si esta bestia se levanta de la tierra, tiene que ser un lugar donde no hay muchos donde no hay en ese tiempo muchos habitantes, porque no hay aguas. Es la tierra, es un lugar seco donde hay ausencia de ¿qué? Donde hay ausencia de aguas, ausencia de guerras, a donde no se está tratando de conquistar alguno de los poderes anteriores. Y dicho sea de paso, tiene que levantarse en un lugar distinto, porque si se fuera a levantar allá a donde se levantaron las otras bestias, se diría que se levantó también del mar. Es decir, si se levantó a donde se levantaron las primeras 4 bestias, entonces habría que decir que este poder también se levantó del mar. Pero no se levanta del mar, se levanta ¿de dónde? De la tierra. Es decir, se levanta en un lugar distinto que las primeras 4 bestias. Ahora, las primeras 4 bestias representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo cual significa que este poder tiene que levantarse en un lugar que no es Babilonia, Medo-Persia, Grecia ni Roma. Y esto nos trae a nuestra sexta característica. Vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a dónde se levanta este poder. Si ustedes miran un mapa, van a descubrir en el mapa que el león y el oso son poderes asiáticos. Es decir, el león y el oso están en el continente de Asia. Si siguen mirando el mapa, se van a dar cuenta que el leopardo y el dragón son poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente hacia occidente, porque Asia queda bien al oriente, luego después de Asia vienen los 2 poderes de Europa, lo cual indica que probablemente esta bestia debemos buscar su cumplimiento ¿dónde? Más al oeste que Europa. Porque la profecía se está moviendo de Asia a Europa y de Europa se está moviendo hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿el continente americano está al occidente de Europa? ¿América está al occidente de Europa? Nada más les adelanto un poquito. Ustedes pueden mirar un mapa y se van a dar cuenta que sí. Es decir, la característica número 5 y número 6 nos deja muy en claro que esta bestia no se levanta a donde se levantaron las primeras bestias. Porque las primeras bestias se levantan del mar, esta se levanta de la tierra. Las primeras bestias se levantaron en Asia y en Europa. Esta bestia se levantó en otro lugar distinto. No puede ser Asia ni Europa. Y si nos movemos hacia el occidente, vamos a encontrar el continente el continente americano. Ahora vamos a nuestra siguiente característica, Apocalipsis 13, y vamos desmenuzando este versículo. Apocalipsis 13 nuevamente y el versículo 11. Dice después de 1798, vi otra bestia. Una bestia representa una nación, es decir, tiene que ser una nación, que subía. Quiere decir que estaba recién retoñando cuando se levantó. ¿Se levantó de dónde? De la tierra, es decir, no se está levantando en Asia ni en Europa, se está levantando en un lugar diferente. Y luego dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué?
dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es nuestra séptima característica. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esta característica porque es supremamente importante. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra cordero 29 veces. Y en cada una de esas ocasiones, la palabra cordero se le aplica a Cristo Jesús. Es decir, no hay ni una excepción, posiblemente esta, pero les voy a mostrar que esta no es la excepción. En todos los casos, el cordero en Apocalipsis es un símbolo o una representación de Jesús. Es decir, que aquí, cuando dice que tiene dos cuernos como de cordero, significa que tiene dos cuernos como de Jesús. Y ustedes dicen, ¿qué es eso de dos cuernos como de Jesús? Permítame explicar lo que quiero decir. En las profecías, cuando ustedes encuentran cuernos, eso significa reinos. Les doy un ejemplo. Daniel capítulo 8. Habla de un carnero, que es una oveja, es decir, es un cordero macho. Y dice allí que este carnero tenía dos cuernos. Y luego explica en Daniel 8 y el versículo 20 que los dos cuernos del carnero representaban a los medos y los persas. Es decir, que los dos cuernos representaban dos reinos divididos, pero unidos en una sola bestia. Dos reinos distintos, pero unidos en la misma bestia. Es decir, en las profecías, cuernos significan reinos. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo es que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero? ¿En qué sentido quiere decir esto que este poder se compone de dos reinos? Ahora, escuchen bien. Se nos dice aquí que los cuernos eran como de cordero. ¿Y el cordero representa a quién? Representa al Señor Jesús. Y entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? ¿Es una pregunta válida? ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? Sí, porque los cuernos representan ¿qué? Reinos. Pero son cuernos como de ¿qué? De cordero. ¿Y el cordero representa a quién? A Jesús. Es decir, tenemos que buscar dos reinos que reconoció ¿quién? Jesús, que se encuentran en esta bestia o en este reino. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? Y fíjense que los dos cuernos están separados. Están en una sola bestia, pero están separados en la cabeza. Son dos cuernos independientes uno del otro. Noten lo que dice Mateo, el capítulo 22. San Mateo 22 y el versículo 21. San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 21. Quiero que noten los dos reinos que reconoció Jesús. Y vamos a empezar leyendo en el versículo, para el contexto, en el versículo 17. Vienen unos a Jesús y le muestran una moneda. Le dicen, ¿debemos pagarle tributo a César, sí o no? Dice en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder civil, ¿verdad que sí? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, ¿de quién es esta cara y la inscripción que está encima de la cara? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Qué dos reinos reconoció Jesús? Jesús reconoció, en primer lugar, el reino civil, representado por César. Y por el otro lado reconoció que Dios también tiene un ¿qué? Tiene un reino. Pero los dos reinos deben estar ¿qué? Separados uno del otro. Dicho sea de paso, en San Juan 18 y el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo esto: mi reino no es ¿de qué? No es de este mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo un reino y el mundo tiene un reino. Pero el reino mío está separado del reino de este mundo. Son dos reinos de los cuales habló Jesús.
Y los dos cuernos son como de cordero. Es decir, el cordero representa a Jesús, los cuernos representan reinos. Y Jesús reconoció estos dos reinos. Es decir, que esta bestia tiene que reconocer de que hay ¿cuántos reinos? Dos reinos. Uno que le pertenece a Dios y uno que le pertenece al poder civil. Y que estos dos reinos deben ir ¿qué? Deben ir separados el uno del otro, aunque existen estos dos principios en la misma nación. Dicho sea de paso, hay otros textos interesantes. Por ejemplo, en San Lucas 9:54 se nos dice que había unas ciudades que no querían reconocer al Señor Jesús. Y el apóstol San Pedro le dijo a Jesús: ¿tú no crees que sería bueno que llamemos fuego del cielo para quemar todas esas ciudades que no te aceptan? Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Mi reino no funciona así. Yo vine a salvar, no vine a destruir. Es decir, Jesús reconoció que había dos reinos. Al final del ministerio de Jesús, en el huerto del Getsemaní, encontramos que San Pedro saca la espada y le corta la cabeza al siervo del sumo sacerdote, porque quiere defender la causa de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro: guarda esa espada. Mi reino no funciona así. Si yo quisiera tomar el reino de este mundo, yo podría llamar un montón de ángeles y los ángeles vendrían a pelear. Y además de eso, yo los mandaría a pelear también. Pero dice: no, esa no es la forma como funciona mi reino. No es con la espada, es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, Jesús reconoció la existencia de dos reinos separados uno del otro en esta nación representada por esta bestia que tiene dos cuernos como los de un cordero. Pero ustedes notan que nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, es decir, la idea de dos reinos, y como el cordero representa a Jesús, dos reinos que reconoció Jesús, dice que va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Qué comportamiento tan extraño, ¿verdad que sí? Dice que tiene dos cuernos que representan dos reinos separados que reconoció Jesús. Pero debe ser que en algún momento va a rechazar esa idea y en vez de comportarse como un cordero, va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa dos cosas, según hemos estudiado. En primer lugar, el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice en Apocalipsis 12. Pero hemos estudiado que la cuarta bestia, que es un dragón, en realidad representa ¿qué nación? Representa a Roma. Porque fue el dragón que trató de matar al niño. ¿Y qué imperio fue el que procuró quitarle la vida a Jesús a través de su rey, a través de Herodes? Fue el imperio romano. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y luego durante la Edad Media, los 1260 años, ¿Roma continuó? Sí, pero ya no era Roma pagana, sino que era Roma ¿qué? Roma papal. ¿También persiguió al pueblo de Dios? Sí, dice allí en Apocalipsis 12 que el dragón se lanzó contra la mujer, pero no se lanzó directamente, sino que fue a través de Roma papal. Ahora yo pregunto, si dice en Apocalipsis 13 que esta bestia va a hablar como un dragón, no solamente significa que va a hablar como Satanás, sino que va a hablar como ¿quién? Como Roma. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el dragón representa a Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. Así que si esta segunda bestia va a hablar como un dragón, va a hablar como hablaba ¿quién? Como hablaba Roma. ¿Cuál Roma? La Roma papal, vamos a ver. Característica número 8. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Si quieren ir allí conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3 nos explica que este poder iba a ser un poder global, un poder de alcance y poderío mundial. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de la primera bestia: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló ¿qué cosa? Toda la tierra en pos
de la bestia. Y vamos a encontrar que esta segunda bestia le ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Y el alcance de este poder tiene que ser global para mandar a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. Es decir, tiene que ser un poder global. Ahora escuchen bien, qué interesante que entonces tenemos dos poderes globales. Tenemos un poder global que gobernó 1260 años, recibió una herida mortal. Luego tenemos otra nación que se levanta cuando cayó la primera bestia y luego esa nación se convierte también en un poder global para ayudarle al primer poder a recuperar su trono y su autoridad. Es decir, hay que buscar dos poderes que son de alcance global, de alcance mundial. Una que gobernó más de 1000 años en el pasado y una que recién estaba surgiendo en 1798, pero iba a crecer fenomenalmente. En Apocalipsis 13 y el versículo 7 nos dice que esta primera bestia tenía dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. La primera bestia de Apocalipsis 13. Lo cual significa que esta primera bestia gobernó sobre todas las naciones. Lo dice allí. Y según leímos en Apocalipsis 13 y el versículo 3, esta segunda bestia va a mandar a que todo el mundo adore a la primera bestia. Tiene que tener poder e influencia mundial, global. Es decir, es un poder que aunque en 1798 está recién retoñando como una planta silenciosamente, aunque tiene dos cuernitos como de corderito en ese tiempo, esa nación iba a crecer hasta alcanzar proporciones globales, proporciones mundiales. Iba a tener poder global en tres áreas. En primer lugar, iba a ser un poder político global. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque acabamos de leer de que toda la tierra se va a maravillar en pos de la primera bestia, ayudado por la segunda bestia. Para que este poder pueda mandar a todos los moradores de la tierra que adoren y sigan a la primera bestia, tiene que ser un poder de alcance político global y mundial para que el mundo siga su ejemplo. En segundo lugar, tiene que ser un poder global en términos militares. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque nos dice en Apocalipsis 13 y el versículo 15, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 15, que cualquiera que no haga caso se le va a matar. Note lo que dice Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Para poder matar a la gente a nivel global, tiene que ser una potencia ¿qué? Tiene que ser una potencia militar. Y para que mande a todos a adorar, tiene que ser una potencia política global. Pero ¿saben ustedes que también tiene que ser una potencia económica global? Porque nos dice en Apocalipsis, el capítulo 13, si van conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17, que este poder hace algo muy interesante. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿va a prohibir comprar a los que no reciban la marca de la bestia y no adoren a la bestia ni su imagen? Lo dice claramente. Pero para prohibir comprar y vender, tiene que ser un poder que tiene un alcance global en términos económicos. Es decir, tiene que ser una potencia global, mundial, políticamente, económicamente y militarmente. Tiene que levantarse a este poderío. Vamos a la característica número 9. Esta bestia, esta segunda bestia, es contemporánea con la primera bestia. Es decir, existen al mismo tiempo. Es diferente esto que las bestias anteriores. Porque las bestias anteriores gobernaba el león y luego el oso mataba al león y el león ya no gobernaba más. Luego el leopardo acababa con el oso y el oso ya no gobernaba más, gobernaba el leopardo. Y luego el dragón conquistaba el leopardo y ahora gobernaba solamente el dragón. Es decir, las bestias subsiguientes llegaban a gobernar en lugar
del poder anterior. Pero lo interesante es que esta segunda bestia es contemporánea con la primera bestia. Y lo más interesante, no solamente es contemporánea, sino que se va a amistar con la primera bestia y va a usar su influencia militar, económica y política para devolverle a esa primera bestia el trono y su potestad que perdió en el año 1798. Es decir, debemos buscar dos poderes contemporáneos. Y uno que se está aliando con el primer poder, con el papado, que ya hemos interpretado, ¿verdad? Una nación que se está más y más acercando a Roma papal y que finalmente, con su influencia, le va a devolver, ¿qué cosa? Le va a devolver el poder. Es más, ¿saben ustedes que Apocalipsis 13 nos deja muy en claro que esta segunda bestia, en realidad todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia? Diferente que todos los poderes anteriores. Los poderes anteriores querían acabar con el poder anterior. Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia y para ayudar a la primera bestia. La primera bestia gobernó 1260 años y cayó. La segunda bestia en 1798 se estaba levantando. Y luego iba a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora quiero que noten lo que dice en Apocalipsis 13, 12 y 14. Apocalipsis 13, 12 y 14 sobre esta alianza entre estas dos bestias. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 13: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y luego, ¿qué dice? En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjese que lo que hace, lo hace en presencia de ¿quién? En presencia de la primera bestia. Noten también lo que dice el versículo 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer. Nuevamente dice que en presencia de la bestia. Ahora, ¿saben? Una mejor traducción de esa expresión en presencia de la bestia sería a favor de la bestia. La nueva versión internacional, que es la más popular hoy en día en inglés por lo menos, y también existe en español, dice que la segunda bestia hace todo a favor de la primera bestia. Es decir, debemos buscar dos poderes, uno que gobernó 1000 años en el pasado, uno que se levantó en 1798, que ahora alcanzó proporciones globales, poderes que se van a aliar. Y la segunda nación va a ayudar a la primera nación a recuperar su trono y su poder. Característica número 10. Apocalipsis 13, 14 nos dice claramente que esta segunda bestia va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Note lo que dice nuevamente Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 14, Apocalipsis 13, 14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿qué cosa? La imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, esta nación va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia, del poder papal. La bestia que se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 1 al 10. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es una imagen? Una imagen es un reflejo. Una imagen es una copia. ¿No es así? Entonces esta segunda nación, en algún sentido, va a mandar a hacer una copia ¿de qué? De la primera bestia. Así que si sabemos cómo se comportó la primera bestia, vamos a saber cómo se va a comportar la segunda bestia. Porque la segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora la pregunta clave es, ¿qué fue lo que caracterizó a la primera bestia? Para que podamos saber entonces cómo se va a hacer una imagen o un reflejo de esa bestia. Bueno, hemos estudiado esto. La primera bestia unió la iglesia con el Estado, ¿sí o no? ¿Mezcló los dos poderes? Y claro que sí. Yo pregunto entonces, ¿esta segunda bestia será que los dos cuernos, en vez de tenerlos separados, los va a entremezclar y va a hablar como un dragón? No cabe duda alguna.
Yo pregunto, ¿la primera bestia procuró cambiar los tiempos de Dios, el calendario profético de Dios, el orden de los eventos, cómo se iban a cumplir en la historia? Claro que sí. Es un poder que dijo, no, todo eso se cumplió ahí atrás. O no, todo eso se va a cumplir ¿cuándo? Todo eso se va a cumplir en el futuro. Es decir, cambió el calendario profético de Dios. Yo pregunto entonces, ¿será que esta segunda bestia, cuando haga una imagen de la primera bestia, también va a enseñar un falso panorama profético? Claro que sí. La primera bestia pensó que podía cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios. Específicamente, ¿cuál mandamiento? El mandamiento del sábado, como hemos estudiado. Yo pregunto, entonces, esta segunda bestia, como hace una imagen de la primera bestia, ¿será que también va a enseñar a todos de que deben guardar el día que estableció la primera bestia? Claro que sí. Yo pregunto, ¿la primera bestia fue una bestia perseguidora contra el pueblo de Dios? ¿Cómo no? Yo pregunto, esta segunda bestia, si hace una imagen de la primera bestia, ¿va a ser un poder perseguidor contra el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Es decir, debemos buscar un poder que se va a comportar como la primera bestia. Va a ser una imagen de la primera bestia en términos de que va a unir la iglesia con el Estado, en términos de que va a procurar presentar un falso panorama profético, en términos de que va a pensar cambiar el día de reposo de Dios, y en cuarto lugar, que va a usar el poder del Estado para perseguir al pueblo de Dios, porque va a ser una imagen de la primera bestia. Y una imagen es una ¿qué? Una imagen es una copia o es una representación del primer poder. Vamos a la característica número 11. Característica número 11. Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ahora escuchen bien, una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, este poder o esta nación iba a mandar a todos a recibir la marca de ¿quién? La marca de la bestia. Ahora, no hemos estudiado específicamente la marca de la bestia todavía. Eso lo vamos a estudiar en uno de nuestros temas futuros. Pero sí nos hemos dado cuenta en los dos temas anteriores que estudiamos de que la Iglesia Católica profesa que su señal de autoridad, su marca de autoridad es que ha podido, según ellos, cambiar el día de reposo del sábado ¿al qué? Al domingo. Esto lo vamos a estudiar más adelante, cómo esta nación en realidad se va a unir con esa primera bestia y va a implementar la marca de autoridad de la primera bestia. Ahora, no vamos a decir más sobre la característica 11 por ahora, porque lo vamos a estudiar un poco más adelante. Nuestra última característica, y luego las voy a repasar todas, porque probablemente ya perdieron el conteo, pero la característica número 12 la encontramos en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. A esta segunda bestia se le da un nombre muy interesante. Fíjense que en Apocalipsis 12 y 13 tenemos en realidad tres bestias. Tenemos en Apocalipsis 12 el dragón. Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia. Y Apocalipsis 13, 11 al 18, la segunda bestia que se levanta de la tierra. Dragón, bestia y la segunda bestia. Ahora, noten los nombres que se le dan a estos poderes en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Ese es Apocalipsis 12. Y de la boca de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 10. ¿Y de la boca de quién? Oh, ¿cómo se le llama a la segunda bestia? Oh, se le llama falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Con qué nombre se le denomina a esta segunda bestia? Se le llama el ¿qué? El falso profeta. Ahora yo quiero preguntar, si ustedes quieren saber qué caracteriza a un falso profeta, ¿qué tienen que saber primero?
necesitan saber primero las características de un verdadero profeta, para que luego puedan desenmascarar la falsificación. ¿Es así o no es así? Claro. Como hemos estudiado antes, para poder comprender lo falso, es necesario, en primer lugar, conocer lo genuino. Es decir, para saber qué va a enseñar este falso profeta, necesitamos entender, en primer lugar, qué fue lo que enseñó o lo que enseñaron los verdaderos profetas. Ahora, este falso profeta no es cualquier falso profeta. Es una falsificación de un gran profeta del Antiguo Testamento. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 13 para que ustedes vean cuál falso profeta es este. ¿A cuál profeta está tratando de falsificar esta nación? Apocalipsis 13 y el versículo 13 dice, hablando de esta segunda bestia, también hace grandes señales. De tal manera, ahora escuchen bien, este falso profeta ¿qué hace? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es lo que hace este poder o esta nación? Hace descender ¿qué cosa? Fuego del cielo a la vista de los hombres. Y de esa manera todo el mundo dice, este poder tiene que ser ¿de quién? Tiene que ser de Dios, porque trajo fuego del cielo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue en el Antiguo Testamento el que trajo fuego del cielo? ¿Pueden recordar a alguien en el Antiguo Testamento, un profeta que trajo fuego del cielo? El profeta Elías, exactamente. Ahora les voy a contar la historia, no tenemos tiempo de estudiarla en su plenitud. Si quieren estudiar toda la historia, está en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. Pero lo interesante, se nos dice allí que hay una batalla sobre la adoración. Los falsos profetas de Baal son adoradores del dios Sol. Y ellos están quebrantando los mandamientos de Dios. Por el otro lado tenemos al profeta Elías. El profeta Elías adora a Dios como Dios mandó y obedece la santa ley de Dios. La batalla tiene que ver con obediencia y adoración allí en el Monte Carmelo. Lo interesante es que ustedes pueden leer ahí que Elías ofreció el sacrificio sobre el altar. En realidad sacrificó varias víctimas. Esos sacrificios representaban el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el sacrificio de Cristo. Ahora lo interesante es que después que Elías sacrificó esos animales y oró a Dios, ¿qué sucedió? La Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió esos sacrificios. Es decir, viene el sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo para demostrar que Él acepta esos sacrificios que hizo Elías. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó Elías? Si sabemos que enseñó Elías, vamos a saber qué enseñó el falso profeta. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, cuando Acab vio a Elías, Acab era el rey de Israel, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás trayendo calamidades a Israel, que no ha llovido en 3 años? Tú tienes la culpa, le dice el rey Acab. Sigue diciendo en el versículo 18, y él respondió, es decir, ahora Elías responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué turbaron a Israel? Dejando ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Siguiendo a los Baales significa que estaban adorando a los Baales y estaban pisoteando los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, si los falsos profetas estaban quebrantando los mandamientos de Dios y estaban practicando falsa adoración a Baal, el dios Sol, entonces ¿qué es lo que estaba enseñando el verdadero profeta de Dios? Lo contrario. Estaba enseñando de que se debe adorar solo al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? El sábado. Y que se deben guardar ¿qué cosa? Y que se deben guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el falso profeta en Apocalipsis el capítulo 13 en realidad
es un falso profeta Elías. Es una falsificación del profeta Elías. Manda a pisotear los mandamientos de Dios y a practicar falsa adoración. Y se hace pasar por el verdadero Elías. Ahora hay una diferencia entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías final. En los días de Elías, los falsos profetas no pudieron traer fuego del cielo, aunque lo intentaron. Apocalipsis 13 dice que el engaño será mucho más grande. Porque dice que allí el falso profeta sí podrá traer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y entonces se tendrá que decidir cuál de estos dos poderes es el verdadero. El verdadero profeta de Dios que trae fuego del cielo o el falso profeta que trae fuego del cielo. Los dos están trayendo fuego del cielo. ¿Quién tendrá la razón? Hay dos formas de saberlo. Número uno, tienen que buscar al Elías. Elías representa un movimiento, una iglesia, al Elías que proclama el mismo mensaje que proclamó el Elías del Antiguo Testamento. Adorar al Creador y guardar los mandamientos de Dios, todos. Y si tienen a otros que dicen que no hay que guardar todos los mandamientos y se puede adorar en un día que no es el que estableció Dios para la adoración, inmediatamente podemos saber que ese es ¿qué cosa? Ese es el falso profeta Elías, por más que traiga fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, antes de terminar, necesito compartir otra cosa muy interesante con ustedes. El Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, murió en la cruz del Calvario. Eso fue representado por los sacrificios que hizo Elías. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, ¿qué señal dio Dios de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? ¿Qué señal le dio en la tierra a sus seguidores de que Él había aceptado el sacrificio de Jesús? Dice la Biblia que en el día del Pentecostés descendió sobre la iglesia, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y en qué forma descendió el Espíritu Santo? Dice que descendieron del cielo como grandes lenguas ¿de qué? De fuego. Y esta es la indicación de Dios de que yo he aceptado el sacrificio y este es mi pueblo. ¿Y saben lo que es interesante? Como resultado de Dios aceptar el sacrificio de Jesús y de enviar lenguas de fuego del cielo, los discípulos empezaron a hablar en lenguas y tuvieron el don de sanidades. Porque Pedro y Juan enseguida estaban sanando a un paralítico en el templo. Es decir, Cristo es sacrificado, cae fuego del cielo, el don de lenguas verdadero y el don de sanidades. ¿Será posible que el falso profeta va a profesar aceptar el sacrificio de Jesús? Y va a traer fuego del cielo ante la vista de los hombres para que la gente piense, esto es el poder del Espíritu Santo. Y que hablen lenguas y que sane enfermos, pero no es de Dios, sino del diablo. Eso es lo que apunta el libro de Apocalipsis. Que el falso profeta lo que va a hacer es traer un falso reavivamiento del Espíritu Santo, aún al punto de hacer descender fuego del cielo. Va a haber un reavivamiento religioso grandísimo en esta nación, pero va a ser falso, porque las señales no demuestran que es de Dios. Lo que demuestra que es de Dios es que el pueblo enseña los mandamientos de Dios, enseña a practicar la verdadera adoración. Y saben, hay una forma muy fácil de saber si estamos en el lado de Dios o no en los últimos días. Si estamos entre los que persiguen, estamos en el lado del diablo. Si estamos entre los perseguidos, estamos de parte de Dios. Vamos a repasar nuestras características que hemos estudiado. Número 1, es una bestia, que significa que tiene que ser una nación. Número 2, tiene que levantarse después del año 1798. Número 3, tiene que ser un poder que ayudó a la iglesia perseguida en Europa, pero que luego va a cambiar su comportamiento. Número 4, tiene que ser un poder que recién estaba retoñando en 1798 y que tenía 2 cuernitos como de cordero. Número 5, tiene que ser un poder que se levantó no a donde se levantaron las primeras bestias, sino que se levantó en otro sitio porque se levantó de la tierra. 6,
tiene que estar más al occidente que Europa. 7, tiene que tener 2 principios de que hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino civil, y que deben mantenerse separados para no hablar como un dragón. Número 8, debe ser un poder de alcance global, militarmente, económicamente y políticamente. Número 9, tiene que ser una nación contemporánea con la primera bestia que va a tratar de devolverle su poder. Número 10, tiene que mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Número 11, tiene que imponer la marca de la bestia. Y número 12, va a ser un falso Elías. Si recuerdan bien, la vez pasada estudiamos el tema sobre la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Y dimos 12 características de esta segunda bestia. Ahora, en nuestro tema de hoy, ya que la vez pasada estudiamos las características a la luz de la Biblia, esta noche queremos ver el cumplimiento de estas profecías a la luz de la historia. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar mis notas con referencias históricas y vamos a ver cómo se aplica esta profecía por sus 12 características a un poder, una superpotencia mundial que existe hoy. Quiero decirles para comenzar que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, representa en realidad a los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que quiero hacer es estudiar estas 12 características a la luz de la historia. Así que vamos a tomar el tiempo en nuestro tema de hoy para estudiar estas 12 características desde una perspectiva del cumplimiento histórico. Ahora, si ustedes recuerdan, la primera característica que analizamos la vez pasada es que este poder de Apocalipsis 13 es representado por una bestia. Y nos dimos cuenta que una bestia representa una nación o un reino. Necesitamos preguntarnos si los Estados Unidos de América es una nación o es un reino. Y la respuesta es que sí. Así que la primera característica es que una bestia representa un reino. Y los Estados Unidos de Norteamérica es una nación o un reino. Ahora alguien podría decir, bueno, Pastor Bor, pero eso se le podría aplicar a cualquier nación del mundo. Y es cierto, si tuviéramos nada más esta sola característica, podríamos decir que se aplica a cualquier nación del mundo. Pero vamos a ver que las otras características especifican que se está refiriendo a los Estados Unidos. La segunda característica que vimos la vez pasada es que esta nación se iba a levantar alrededor del año 1798, cuando la primera bestia de Apocalipsis 13 recibió su herida mortal. Es interesante notar que el fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, dijo en el año 1754, 3 décadas antes de que esa primera bestia recibiese su herida mortal, las siguientes palabras. Dijo Wesley: otra bestia aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Es decir, Wesley reconocía en 1754 que la primera bestia estaba llegando al final de su carrera y que una segunda bestia se iba a levantar muy pronto, según dice en esa cita. Ahora preguntamos, ¿será que los Estados Unidos se levantó alrededor del año 1798? La respuesta es que sí. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos se firmó en 1776. La Constitución de los Estados Unidos se ratificó en el año 1787.
Las primeras 14 enmiendas de la Constitución se firmaron y se decretaron en 1791. Y el primer país en reconocer a los Estados Unidos como una nación o como un gobierno fue el gobierno de Francia en el año 1798, el mismo año en que la primera bestia recibió su herida mortal. Así que los Estados Unidos ciertamente se levantó alrededor del año 1798 y fue reconocido este país por primera vez como una nación por Francia en ese año específico. La tercera característica es la que encontramos en Apocalipsis el capítulo 12. Si ustedes recuerdan, después de los 1260 años en que la mujer iba a huir al desierto, perseguida al desierto, dice que al final de ese periodo la tierra iba a ayudar a la mujer y la tierra se iba a tragar las aguas de persecución que querían ahogar a la mujer. Ahora, no cabe duda de que los Estados Unidos es representado por la tierra, porque la historia nos dice que de Europa huyeron muchedumbres de personas aquí a los Estados Unidos buscando libertad de conciencia, buscando adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Es decir, que este país, la tierra, le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos por la bestia en Europa durante los 1260 años para que ellos pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Si ustedes recuerdan, en la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12, tenemos un dragón, luego al dragón le salen 10 cuernos, luego gobierna el dragón durante los 1260 días y luego la tierra ayuda a la mujer. Es decir, la tierra tiene que levantarse alrededor del año 1798 cuando cae la primera bestia. No cabe duda de que los Estados Unidos le proveyó a los perseguidos de Europa, los que estaban siendo perseguidos durante 1260 años por este sistema, por la Iglesia Romana. Este país les proveyó refugio. La tierra, en otras palabras, ayudó a la mujer. La cuarta característica que estudiamos es que esta potencia estaba recién retoñando o levantándose en 1798. No había alcanzado el apogeo de su poder todavía. Estaba recién, dice en Apocalipsis 13, subiendo de la tierra. Y vimos que esa palabra subiendo en realidad se usa para describir el crecimiento silencioso de una planta que se está levantando de la tierra. Además de eso, notamos en Apocalipsis 13 que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero. No dice cuernos como de carnero, que ya es una oveja bien crecida, adulta. Dice que tiene 2 cuernos como de cordero. Es decir, está recién retoñando en 1798, recién levantándose y no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos se estaba recién levantando en el año 1798 silenciosamente como una planta? Sí, porque los Estados Unidos no tuvo que pelear contra ninguna de las potencias anteriores. No se levantó en medio de guerras contra los poderes de Europa, sino que vino acá y se levantó como una planta silenciosa. Es interesante notar en el libro de G.A. Townsend, el libro se titula El Nuevo Mundo comparado con el Antiguo, en la página 462, él dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio, hablando de los Estados Unidos. Fíjense que este es un historiador secular, o sea, no es religioso, él no sabe nada de Apocalipsis 13. Y sin embargo dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Así que los Estados Unidos estaban recién subiendo de la tierra en 1798. Dicho sea de paso, en Apocalipsis 12 encontramos que la tierra representa el territorio de los Estados Unidos que le dio refugio a los perseguidos en Europa.
En Apocalipsis 13, la bestia que se levanta de la tierra representa el gobierno que se levanta en ese territorio. Es decir, la tierra es el territorio y la bestia que se levanta de la tierra ya es el país o la nación que se está levantando en ese territorio. La característica número 5 es que esta segunda bestia se levanta de la tierra y no se levanta del mar. Ustedes recuerdan que las demás bestias de Daniel capítulo 7 se levantaron del mar. El león, el oso, el leopardo, el dragón, todos se levantaron del mar. Ahora es interesante notar que esta potencia, que llegó a ser potencia, no se levantó del mar. Es decir, no puede haberse levantado en Asia, ni puede haberse levantado en Europa. El león y el oso son países asiáticos. El leopardo y el dragón son países europeos. Y dice que estos todos se levantan del mar. Esta segunda bestia se levanta de la tierra. Es decir, tiene que levantarse no en Asia ni en Europa, sino que tiene que levantarse en un lugar diferente, en un lugar distinto. Ahora, en las profecías, las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, un poder de la tierra significa que no hay muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, no hay aguas, porque se está levantando en tierra seca. Permítame leerles una cita que apareció en un periódico que se llama Dublin Nation en 1850. Dice esto en cuanto a los Estados Unidos. Este es un periódico irlandés, está siendo publicado en Irlanda. Dice, un imperio americano se está levantando. Nosotros los isleños, es decir, los irlandeses, no tenemos ni la menor idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y al orgullo de esta nación gigantesca. Fíjense que este es un periódico no religioso, sino secular. Y el autor dice que los isleños, los irlandeses, ni tienen idea en cuanto a este poder, los Estados Unidos, que en medio del silencio de la tierra están sucediendo en esta gran nación. Otro individuo, Daniel Burstein, quien fue bibliotecario principal de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, escribió una serie de artículos sobre el origen de los Estados Unidos en 1975. Y él tuvo esto que decir en cuanto a la razón por la cual los Estados Unidos llegó a ser un poder tan grande. Dice lo siguiente, Daniel Burstein: la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho de que estaba vacío. Es decir, no tenía población, no tenía muchedumbres, no tenía aguas. Lo que hacía especial a los Estados Unidos, lo que lo hacía fértil para que pudiera crecer. Fíjense que es interesante que habla de fertilidad. ¿Recuerdan la idea de la planta que crece, la semilla que crece y se convierte en una planta? Ahora, es interesante entonces que él dice la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho de que estaba vacío. No como Europa y Asia, a donde había grandes poblaciones, a donde había muchas aguas, por así decirlo. La característica número 6 es que los Estados Unidos se levantó más al occidente que Europa. Ya como les mencioné, el león y el oso, que representan a Babilonia y Medo-Persia, son países o fueron países asiáticos en el continente de Asia. El leopardo y el dragón representan a Grecia y a Roma, y esos dos poderes gobernaron en Europa, uno más hacia el oriente de Europa y Roma hacia el occidente de Europa. Lo cual significa que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 debe levantarse más al occidente que Asia o que Europa. Ahora, lo único que ustedes tienen que hacer es mirar un mapa
Y al mirar el mapa se van a dar cuenta que el orden de los continentes tiene uno a Asia, luego tiene uno a Europa y entonces tiene uno a América. Exactamente la secuencia que uno halla en la profecía de Daniel 7 y en la profecía de Apocalipsis el capítulo 13. La séptima característica que vimos la última vez es que esta bestia que se levanta de la tierra tiene dos cuernos como de cordero. Nos dimos cuenta que los dos cuernos representan dos reinos que se reconocen en esta nación. Nos dimos cuenta que un cuerno representa el poder civil, el Estado, mientras que el otro cuerno representa el poder religioso, representa la iglesia. Es decir, dos reinos que existen en un solo reino, pero separados porque son dos cuernos. Es decir, dos reinos en un solo reino, pero separados. Y nos dimos cuenta que en los Estados Unidos de América, en su origen, hubo el reconocimiento de dos reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, pero separados. Permítanme leerles algunas citas aquí de los grandes padres de la patria aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, George Washington, que es el fundador de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, y estas palabras están inscritas en el monumento de Washington, en Washington, D.C. Dice: el omnipotente Dios creó a la mente libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio, ni sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias religiosas, sino que todos dispondrán de libertad para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Es decir, George Washington dijo: nadie puede obligar a nadie a practicar cierta religión. Todos son libres de practicar su religión, porque la religión es algo que tiene que ver con la relación del individuo con Dios, no del gobierno con el individuo. Tenemos también las palabras de Thomas Jefferson, que fue el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos. Dice también en el monumento de Jefferson, allá en Washington, D.C., las siguientes palabras: solo el error necesita el apoyo del Estado. Solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí sola. Es decir, el Estado no está para defender y apoyar a la iglesia. Thomas Jefferson también habló de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Es una metáfora que se originó con él. James Madison, quien fue el autor intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, habló de la separación radical entre la iglesia y el Estado. Estos fueron los grandes fundadores de los Estados Unidos, reconociendo que la religión debe mantenerse separada del Estado. Es interesante notar también las palabras de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un hombre muy inteligente, además de eso era inventor, era un científico de alta alcurnia. Y fíjense lo que dijo Benjamin Franklin sobre la religión. Dijo: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que la profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que la ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. Es decir, cuando el Estado tiene que apoyar y sostener a la iglesia, eso está mal. Es una religión equivocada y falsa. En los Estados Unidos se escribió la Constitución y se ratificó en 1787. Y en 1791 se agregaron 14 enmiendas a la Constitución. Es interesante notar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice
la primera enmienda las siguientes palabras: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni tampoco que prohíba su libre ejercicio. Es decir, el Congreso no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que esa es solo la primera parte de la primera enmienda. La segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Le garantiza a la gente el derecho de expresión. Le garantiza el derecho de reunirse pacíficamente. Le garantiza al ciudadano el derecho de exigirle al gobierno que se le haga justicia si alguien le hizo una injusticia. Es interesante que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificado en 1791, los que escribieron esto hablaron en la primera parte de la enmienda sobre el hecho de que el Congreso no podía hacer ninguna ley que estableciera religión, ni tampoco podía prohibir que la gente practicara su religión. Y luego en la segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Eso demuestra que los que formaron la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas reconocieron que la iglesia es iglesia y el Estado es Estado, y no se deben mezclar las dos cosas. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían tres cosas. Número uno, conocían la Edad Media. Conocían lo que sucedía cuando la iglesia se une con el Estado. Estaban viviendo cerca del tiempo cuando cayó ese primer poder que persiguió durante 1260 años. Así que ellos sabían que en la Edad Media la iglesia se había unido con el Estado, y sabían que como resultado había venido la persecución. Así que ellos dijeron: no queremos un sistema como el de la Edad Media, que unió la iglesia con el Estado, porque ahí viene persecución. También conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos: la época colonial y la época constitucional. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la época colonial de los Estados Unidos, la iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Y saben lo que pasaba? Cuando una persona, por ejemplo, el diezmo se le pagaba era al gobierno, y el gobierno le pagaba a los pastores, le pagaba a los ministros en la época colonial de los Estados Unidos. Y claro, la gente en la iglesia que no diezmaba, o le ponían una multa o los echaban a la cárcel. Lo mismo si la gente no iba a la iglesia el domingo, porque se creía que el domingo era el día de reposo. Si una persona no iba el domingo, lo primero que podían hacerle era ponerle una multa. Si insistía en no seguir yendo, entonces lo echaban a la cárcel. Inclusive había una ley en la colonia de los Estados Unidos que decía que si por una tercera ofensa a la persona se le podía aplicar el castigo capital, es decir, se le podía matar por no asistir a la iglesia el domingo. Es decir, que en la época colonial se había unido la iglesia con el Estado, y el resultado era la persecución. Y los padres constitucionales, que vivieron más de 150 años después de la época de la colonia, dicen: nosotros no queremos nada como en la Edad Media, ni queremos nada como en la época colonial. Queremos separar la iglesia del Estado, los dos cuernos como de cordero, de tal manera que no surja la persecución. Ahora, es interesante notar que la profecía nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, dos principios en armonía con Cristo, porque el cordero representa a Cristo. Cristo reconoció dos reinos. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Dice: hay un reino de este mundo y hay el reino mío. Dice: hay que mantenerlos separados. Pero es interesante notar que según la profecía de Apocalipsis 13, esta bestia que profesaba tener dos principios como los de Cristo, iba a terminar hablando como un ¿qué? Iba a terminar hablando como un dragón. Es decir, iba a terminar hablando como Satanás. O iba a terminar hablando como Roma, porque ya hemos visto que Roma es representada por el dragón. El dragón que procuró matar al niño cuando el niño nació era Roma. Luego dice que ese dragón le dio su autoridad a la bestia, que es la Roma eclesiástica. Es decir, Roma eclesiástica recibe su poder de Roma
pagana o del Imperio Romano. Y luego dice que esta segunda bestia habla como un dragón. Es decir, esta bestia iba a hacer lo mismo que hacía Roma durante el tiempo de Cristo y durante la época de la Edad Media. Iba a cambiar su carácter, en otras palabras. Saben que los Estados Unidos hoy en día se están empezando a escuchar los gruñidos del dragón. Fíjense lo que dijo el juez supremo de los Estados Unidos. Ya no es porque murió el año pasado, pero cuando era juez supremo hasta el año 2005, William Rehnquist dijo estas palabras: la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que no ha servido para nada como una ayuda para juzgar. Debe ser franca y explícitamente abandonada. El juez de la Corte Supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo hay que deshacerse de la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Roberto Grant, uno de los líderes de una organización que se llama La Voz Cristiana. Esa organización ya no existe, pero fue hace algunos años y demuestra cuál es el sentir que hay en los Estados Unidos en el presente. Dice, si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos implementar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Es decir, vamos a unirnos los cristianos y vamos a imponer la ley como nosotros queramos. Es decir, la iglesia posesionándose del Estado, como sucedió en la Edad Media. Ralph Reed, quien fue el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, ya no es, pero fue, esto fue muy recientemente, dijo lo siguiente: lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo. Un precinto a la vez. Un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente, creo que durante mi vida veré de nuevo a un país que es gobernado por cristianos. Fíjense la idea nuevamente de que los cristianos deben tomar posesión del gobierno. Keith Fournier, que escribió un libro que se llama Católicos Evangélicos y que por mucho tiempo fue el director ejecutivo de una organización de Pat Robertson que se llama Centro Americano de la Ley y la Justicia, dijo estas palabras: derribemos este muro. Y lo puso con un signo de exclamación. Ahora, cuando uno mira la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno se da cuenta que hay gran peligro con la separación de la iglesia y el Estado. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. Y en el presente, 5 de esos jueces son católicos romanos. 4 de ellos son ultraconservadores. Los nombres de los 5 son el juez Thomas, el juez Scalia, el juez Kennedy, el juez Roberts y el más reciente, Samuel Alito. Son personas que traen la idiosincrasia católica a un país protestante. La idea de que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Es decir, que el Estado debe beneficiar y debe ayudar a la iglesia. Es interesante notar no solamente el hecho de que en la Corte Suprema hay 5 jueces católicos, que algunos de ellos, Thomas y Scalia, y Roberts y Alito, dicen abiertamente que la separación de iglesia y Estado no debe existir en este país. Pero es interesante notar lo que dicen los ministros protestantes también. Por ejemplo, W.A. Criswell, quien por mucho tiempo fue pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista del Sur en Dallas, Texas, y que también fue presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo estas palabras: yo creo que esta idea de la separación de la iglesia del Estado es el figmento de la imaginación de un incrédulo. Pat Robertson, del 700 Club, muy reconocido por su programa, su canal de televisión, dijo lo siguiente: entre los protestantes y católicos tenemos suficientes votos para dominar el país.
Y cuando la gente diga, ya basta, nosotros vamos a tomar las riendas. Imagínense, palabras que suenan como la voz del dragón. La iglesia posesionándose del Estado. Keith Fournier, que ya mencioné, dijo estas palabras: la pared de separación entre la iglesia y el Estado, que fue edificada por humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, tiene que caerse. Esa pared es una mayor amenaza para la sociedad que lo que era el muro de Berlín. Aquellos que se oponen a nuestros puntos de vista son los nuevos fascistas. George Bush, el presidente ahora de los Estados Unidos, firmó una dirección ejecutiva, una orden ejecutiva de que el gobierno podía tomar dinero federal para darle a las iglesias para que lleven adelante su obra de caridad. Es una violación de la separación de iglesia y Estado. Además de eso, él aprobó que el gobierno puede tomar dinero público que reciben de nuestros impuestos y se lo pueden dar a los padres para que los padres manden a sus hijos a escuelas sectarias, es decir, a escuelas religiosas. Una violación abierta de la separación de iglesia y Estado. Lo que es más aterrador, y ustedes lo vieron recientemente, fue la reacción a la muerte del Papa Juan Pablo II. Fue algo extraordinario. Por 3 semanas uno no podía ver ninguna otra noticia, sino la noticia en cuanto a la muerte de Juan Pablo II en todos los canales de las noticias. Imagínense que el Vaticano es la nación más pequeña, una de las más pequeñas, posiblemente Mónaco sea igual, pero es una de las naciones más pequeñas del mundo. No tiene ejército, ni tiene armamentos. Y sin embargo, por 3 semanas no se podía saber nada sino en cuanto a la muerte del Papa. 80 líderes de países del mundo fueron allá representando a sus respectivos países. 200 países estaban representados allí. Las grandes religiones estaban representadas. Habían líderes budistas, habían líderes hinduistas, habían líderes judíos, inclusive habían líderes musulmanes. 3 presidentes de los Estados Unidos estuvieron allí, junto con Condoleezza Rice, y también estaba presente Bill Clinton allí. Y apareció una foto en el periódico con todos estos representantes de los Estados Unidos arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. 300,000 personas se reunieron en la plaza de San Pedro para presenciar el funeral de Juan Pablo II. 5 millones de personas entraron a la ciudad de Roma para este evento. Algunas personas se pararon por 24 horas en cola, esperando nada más ver el cuerpo de Juan Pablo II. Si ustedes recuerdan que cuando se dio la herida mortal, no había país en el mundo que quería tener una relación con esta potencia. Los tiempos ciertamente han cambiado grandemente. La Biblia dice que esta bestia tenía 2 cuernos de cordero, pero que habló como un dragón. Y estamos empezando a escuchar la voz del dragón. La característica número 8 es que esta potencia tiene que ser un poder de alcance global, militarmente, políticamente y económicamente. Y la razón por la cual sabemos esto es porque prohíbe comprar y vender, manda a matar a nivel global los que no reciban la marca de la bestia. Tiene que tener gran influencia militar, política y económica en todo el mundo. Es decir, que en Apocalipsis 13 tenemos 2 poderes de extensión global. Un poder que gobernó 1260 años y que en 1798 recibió una herida mortal. El otro poder que en ese mismo año, 1798, estaba levantándose al poder y que iba a cobrar proporciones globales. Es decir, estos 2 poderes iban a tener influencia global e iban a existir en el mundo alrededor del mismo tiempo.
¿Qué podríamos decir del crecimiento de los Estados Unidos? Empezó pequeño. ¿Podrían ustedes decir que los Estados Unidos es un poder, una potencia global, militarmente, políticamente y económicamente? Claro que sí. Permítanme mencionarles algo sobre la población de los Estados Unidos. En 1701, los Estados Unidos tenían 262,000 habitantes. En el año 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia, los Estados Unidos tenían 2,800,000 habitantes. En 1994, los Estados Unidos tenían 250 millones de habitantes. Y en el año 2006, miré el último censo, tiene 300 millones de habitantes. Ha crecido y ha llegado a ser una potencia global. Los Estados Unidos tenían en 1776 13 colonias. No se llamaban estados. En el año 2006 hay 50 estados con una extensión geográfica de 2,8 millones de millas cuadradas. Los Estados Unidos es incomparable en su armamento militar y tiene que ser un poder militar porque los que no reciban la marca de la bestia van a ser muertos. Uno cuando mira las armas sofisticadas que tiene este país, nucleares, portaaviones, misiles teledirigidos, aviones supersónicos, ciertamente los Estados Unidos es una potencia que puede implementar el decreto de muerte a nivel global. ¿Y qué diríamos del alcance económico global de los Estados Unidos? En realidad, toda la economía del mundo se basa sobre la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué diríamos políticamente de los Estados Unidos? Ustedes saben que tiene la nariz inmiscuida en los asuntos políticos de cada país del planeta Tierra. Es decir, que hay dos superpotencias al final. Una que cayó en 1798 después de gobernar 1260 años y la otra que se estaba levantando en ese tiempo que cobró poderío mundial. Característica número 9. Apocalipsis 13 nos dice que las dos bestias, la primera que gobernó 1260 años y la segunda que se levanta de la tierra con dos cuernos como de cordero, iban a gobernar contemporáneamente. Ahora, yo quiero que ustedes noten que todas las bestias de Daniel 7, una acababa con la bestia anterior. Es decir, el oso conquistó al león, el leopardo conquistó al oso, el dragón conquistó al leopardo. Pero saben que esta segunda bestia en realidad no conquista a ninguno de los poderes anteriores, sino que más bien la profecía dice que los Estados Unidos va a ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Es decir, que el poder de la iglesia romana se iba a unir con el poder de los Estados Unidos, especialmente los de la iglesia romana con los protestantes de los Estados Unidos. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que pudiera suceder una cosa tal? Permítame compartir con ustedes algunas referencias que demuestran que los Estados Unidos ahora, los protestantes particularmente, están empezando a unirse con la iglesia romana. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1994, 39 líderes católicos y protestantes firmaron un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Los 39 grandes líderes de las iglesias protestantes y de la iglesia católica firmaron este documento, entre los cuales se encontraba Richard Niehaus, se encontraba Charles Colson, se encontraba Pat Robertson y en ese tiempo el cardenal O'Connor, quien era cardenal de la ciudad de Nueva York. Básicamente el documento dice, no peleemos los protestantes y los católicos sobre doctrinas, sobre teología. Dice, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para evangelizar al mundo. No ganemos miembros la una iglesia de la otra iglesia. Unámonos y evangelicemos al mundo. Firmado por los grandes líderes católicos y protestantes. Fíjense lo que dijo Pat Robertson
un hombre dirigente del protestantismo en los Estados Unidos, tiene una emisora de televisión, entre otros negocios, dice en cuanto a este documento que él firmó: la crisis moral que afronta nuestra sociedad actual y el desmoronamiento patente del orden social exige una mayor cooperación entre la gente de fe. Ha llegado el momento de echar a un lado nuestras pequeñas diferencias doctrinales y enfocarnos en Cristo Jesús. Yo apoyo este documento, dice Pat Robertson, porque creo que es imperativo que trabajemos para unir al cuerpo de Cristo. Otro documento que firmaron los católicos con los luteranos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero Martín Lutero fue el que comenzó la Reforma Protestante en el año 1517, se separó de la Iglesia de Roma porque él creía que la Iglesia de Roma estaba enseñando ideas erróneas sobre la justificación por la fe. Él decía, la Iglesia romana dice que uno se salva por sus obras, pero la Biblia dice que uno es salvo por fe. Pues saben ustedes que por un periodo de 33 años, los teólogos de la Iglesia Luterana, 61,5 millones de miembros en la Iglesia Luterana, se unieron con los teólogos de la Iglesia Católica para estudiar de nuevo el asunto de la justificación por la fe. El 31 de octubre de 1999, estos teólogos firmaron un documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. ¿Y saben ustedes lo que dijeron en este documento? Los luteranos y los católicos dijeron que la reforma protestante nunca debería haber sucedido. Dijeron, en realidad fue una batalla de palabras, porque estamos de acuerdo en realidad sobre la justificación por la fe, pero era una batalla semántica, malos entendidos entre uno y el otro, pero en realidad no había ninguna diferencia teológica entre el protestantismo y el catolicismo. Increíble que los luteranos mismos estuviesen firmando este documento con la iglesia de la cual se habían separado. Es interesante notar que los protestantes están más y más adoptando el punto de vista de la Iglesia Católica de la Virgen María. Yo nunca pensé que los protestantes podían adoptar la mariología de la Iglesia Católica. Pero es interesante, en la revista Time del 21 de marzo del 2005 apareció este título: Ave María. Los católicos por largo tiempo la han venerado, pero los protestantes han hallado sus propias razones para celebrar a la Madre de Jesús. Es decir, los protestantes están empezando a adoptar la mariología de la Iglesia Católica. Ahora, hay tantas cosas más que podría hablar sobre el acercamiento entre católicos y protestantes. ¿Sabe? Una de las cosas que ha unido grandemente a los católicos y los protestantes es pelear juntos en contra del desmoronamiento moral de la sociedad. Es decir, pelear en contra de los que están diciendo que debemos legalizar matrimonios entre homosexuales. Los protestantes y los católicos dicen, unámonos para pelear en contra de esos. También los protestantes y los católicos se han unido en la causa de prohibir el aborto, de defender la vida. Y dicen, unamos nuestras fuerzas para defender la vida y para prohibir el aborto. Ahora, yo no estoy diciendo que el aborto está bien. Yo creo que el aborto está mal. Pero lo que estoy diciendo es que estas causas sociales lo que están haciendo es uniendo a los católicos con los protestantes para batallar contra el desmoronamiento social, es decir, la caída de la moral de la sociedad. Y entonces dicen, olvidémonos de doctrinas, olvidémonos de las enseñanzas. Tenemos un enemigo común, peleemos en contra de ese enemigo. El Concilio Vaticano II acercó mucho a los católicos y los protestantes. Además de eso, la elección del presidente John Kennedy, ojalá tuviera tiempo de hablar de todas las circunstancias sociales. Cuando Kennedy fue electo en los Estados Unidos, la gente decía, ¡ay, se acabó el mundo, ahora viene la persecución! Pero en realidad John Kennedy fue muy admirado por la gente en los Estados Unidos y también por la gente fuera, y no vino la persecución. Así que la gente empezó a decir, bueno, este sistema no representa en realidad ningún peligro. ¿Saben ustedes que la caída del comunismo allá
en Europa Oriental se debe a una alianza que hizo el presidente Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II. Fíjense la unión de los Estados Unidos con la Iglesia Romana, tal cual lo dice Apocalipsis 13. La segunda bestia ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. La revista Time, del febrero 24, 1992, en un artículo que se titula La Santa Alianza, The Holy Alliance, tuvo estas palabras que hablar en cuanto a la cooperación entre Reagan y el Papa para derrocar el comunismo en el oriente de Europa. Dice lo siguiente: el 7 de junio de 1982, Reagan y Juan Pablo se reunieron por 50 minutos en el Vaticano. Durante esa conversación nació el plan para acabar con el comunismo. En esa reunión, Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina para apresurar la disolución del imperio comunista, declara Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan. Esta fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. Los Estados Unidos puso de su parte su poderío militar y su poderío económico, mientras que el Vaticano puso su servicio de inteligencia, porque tenía muchos miembros en Europa Oriental, y le facilitó eso a los Estados Unidos, y los Estados Unidos usó su poder militar y su poder económico para derribar el comunismo. No es coincidencia de que Juan Pablo II y Ronald Reagan fueron ambos heridos con una separación de cuestión de meses. Y las heridas que les suministraron fueron curadas y siguieron gobernando sobre los Estados Unidos y sobre el Vaticano. Es interesante notar lo que están diciendo los líderes protestantes en cuanto a la necesidad de que los Estados Unidos se una con la Iglesia Romana. Voy a leer algunas citas aquí rápidamente. Robert Grant, quien mencioné, estableció una organización que se llama Voz Cristiana, dijo esto: si los cristianos nos unimos, podemos hacer lo que queramos, podemos pasar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer: unirse los católicos con los protestantes, un país protestante como Estados Unidos con la Iglesia Romana. Encontramos que siguió diciendo Robert Grant lo siguiente: podemos hacer lo que queramos, podemos enmendar la Constitución, podemos elegir a un presidente. Y ustedes saben que el protestantismo, unido con los católicos, en realidad influyeron sobre la elección de George Bush en sus 2 elecciones. Dice, podemos elegir a un presidente, podemos cambiar o hacer cualquier ley del país y nos incumbe hacerlo. Ralph Reed, de gran influencia en la coalición cristiana, dijo estas palabras: resulta obvio que algunas enseñanzas son más importantes que otras, y debemos estar de acuerdo en esos puntos esenciales, mientras que al mismo tiempo damos cierta flexibilidad en otros puntos que son menos esenciales para la fe. Es decir, las diferencias entre protestantes y católicos, echémoslas a un lado y unámonos en lo que tenemos en común. Ya mencioné W.A. Criswell, quien fue presidente de la Convención Bautista del Sur y pastor de la iglesia más grande en esa época, bautista, que quedaba en la ciudad de Dallas. Dijo estas palabras: no conozco a ningún grupo que esté más comprometido con las doctrinas fundamentales del cristianismo que la Iglesia Católica. Un bautista diciendo eso. ¿Qué diríamos de Billy Graham? Note las palabras de Billy Graham, el decano de los evangelistas. Dice esto: me he dado cuenta que mis creencias son esencialmente las mismas que sostienen los católicos romanos ortodoxos. Increíble. En 1981, Billy Graham dijo que el Papa Juan Pablo II era el mayor líder moral del mundo y también el más grande evangelista. Continuó diciendo esto, Billy Graham: mis viajes por todo el mundo y los contactos que he tenido con los pastores de todas las denominaciones me han convertido en un ser ecuménico. Nos separa la teología,
y en algunos casos la cultura y la raza, pero nada de eso me importa ya. En el programa Good Morning America, Billy Graham declaró las siguientes palabras: yo admiro al Papa, los dos hablamos sobre los mismos asuntos morales. El Papa Juan Pablo II proclamó una encíclica que se titula Ut Unum Sint, que todos sean uno, a donde él invita a todos los cristianos a unirse bajo el mismo liderazgo de la Iglesia romana. Benedicto XVI, el nuevo Papa, ha dicho que uno de los propósitos principales de su pontificado es unir a todos los grupos religiosos. Juan Pablo II también escribió una carta pastoral, Dies Domini, invitando a todos los cristianos a observar el día domingo como el día de reposo. Y como la mayoría de los cristianos guardan el domingo, ya sean protestantes o católicos, es un punto que ellos pueden tener en común. Tenemos que cubrir rápidamente las últimas características. La característica número 10 es que esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿cómo fue la primera bestia? Si ustedes recuerdan, en primer lugar, la primera bestia unió la iglesia con el Estado. En segundo lugar, pensó que podía cambiar los tiempos de Dios, ya lo vimos. En tercer lugar, profesó que podía cambiar la ley de Dios. Y en cuarto lugar, persiguió a los que no estaban en armonía con ella. Es decir, que en los Estados Unidos va a haber un reflejo de lo que existió en Europa durante la Edad Media. Ahora, ¿se están viendo movimientos en los Estados Unidos para unir la iglesia con el Estado como era en Europa? ¿Se está viendo ese reflejo, esa imagen? Claro que sí. En los Estados Unidos, si ustedes oyen la predicación sobre las profecías, ustedes van a descubrir que las predicaciones, y no tengo tiempo de cubrirlo todo, la interpretación de las profecías es mayormente futurista o preterista. Es decir, que el anticristo se levantó en el Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, o que el anticristo se va a levantar allá en el futuro, en Jerusalén, después que la iglesia es raptada al cielo, y que se va a reconstruir el templo de Jerusalén allá. Los protestantes enseñan especialmente un anticristo futuro, mientras que los católicos enseñan un anticristo pasado. Y mientras tanto, vemos un reflejo de lo que fue en la Edad Media en los Estados Unidos, y la gente no lo ve porque está mirando un panorama profético que no es bíblico. Está mirando a donde no es. En los Estados Unidos la mayoría de los cristianos guardan el domingo. Ese es el cambio en la ley. Al guardar el domingo están reconociendo la autoridad del que profesa haber cambiado el día. Además de eso, nos dice en Apocalipsis 13 que va a llegar el momento en que aquellas personas que no acepten la perspectiva profética, aquellas personas que no observen el falso día de reposo, van a ser perseguidos por causa de su fe. Característica número 11. Dice que este poder, esta segunda bestia, va a imponer la marca de la bestia. Es decir, no solo va a ser una imagen de la primera bestia, sino que va a imponer la marca de la primera bestia. Ahora, no hemos estudiado todavía la marca de la primera bestia. Ese será nuestro próximo tema. Vamos a hablar, el título del tema es Un árbol y un día. Y vamos a ver cuál es la marca de la bestia que va a imponer este país. Todavía este aspecto no se ha cumplido, pero se va a cumplir muy pronto. Finalmente, nuestra característica número 12 se encuentra en Apocalipsis 16:13, a donde a esta bestia que se levanta de la tierra con los dos cuernos como de cordero, dice que es el falso profeta. Se le llama el falso profeta. Ahora, necesitaría 2 o 3 sesiones para hablarles del concepto bíblico de un falso profeta. Un verdadero profeta manda al pueblo de Dios a obedecer la santa ley de Dios y a adorar al verdadero Dios. Los falsos profetas profesan adorar a Dios, pero al mismo tiempo lo que hacen es pisotear la santa ley de Dios. ¿Saben lo interesante? Es que dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 13
que esta segunda bestia, el falso profeta, va a traer fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Saben que recientemente estuve viendo un programa en televisión, un programa religioso, donde un evangelista famoso, cuyo nombre no voy a mencionar, dice: yo he recibido revelaciones de Dios, de que muy pronto yo voy a estar predicando en estadios, y en esos estadios va a caer fuego del cielo a la tierra, indicando así que el mensaje que yo estoy proclamando viene de Dios. Pero saben que este evangelista enseña que el domingo es el día de reposo. Y es uno de los individuos que quiere unir el protestantismo y el catolicismo. Y quiere derribar la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Pero le está diciendo: yo soy un profeta y va a caer fuego del cielo un día cuando yo esté predicando en los estadios, en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Es decir, que el falso profeta, representado por los protestantes en los Estados Unidos, van a enseñar un falso panorama profético. Van a apuntar los ojos hacia el Medio Oriente o hacia el cumplimiento pasado de las profecías del anticristo, cuando en realidad esas profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos en el presente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a escapar de este poder.